Salmo 9 de explicado y con reflexión. Del maestro de coro, para oboes y arpa. Salmo de David. Alef. Te doy gracias, Yahvé. De todo corazón, voy a proclamar todas tus maravillas. Quiero alegrarme y gozar en ti. Tañer para tu nombre altísimo. Bet. Mis enemigos retroceden, flaquean, se desvanecen ante ti, pues defendiste mi causa y mi juicio, sentado en tu sede, como justo juez. Gimel. Expulsaste a los paganos, destruiste al malvado, borraste su nombre para siempre jamás. Se acabó el enemigo, como ruina perpetua, asolaste sus ciudades, se apagó su recuerdo. Pero Yahvé se sienta para siempre. Establece para el juicio su trono. Él juzga al orbe con justicia. Sentencia a los pueblos con rectitud. Bao. Sea Yahvé baluarte del oprimido. Baluarte en tiempos de angustia. Confíen en ti los que conocen tu nombre, pues no abandonas a los que te buscan. Yahvé. Sain. Cantad para Yahvé que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus hazañas. Pide cuentas del crimen, y se acuerda de ellos. No desoye el grito angustiado de los desdichados. Het, piedad de mí. Yahvé, mira mi aflicción, tú que me recobras de las puertas de la muerte, para que proclame todas tus proezas a las puertas de Sión, gozoso de tu triunfo. Tet. Se hundieron los paganos, en la fosa que hicieron. En la red que ocultaron quedó su pie prendido. Yahvé se ha dado a conocer. Ha hecho justicia. Ha enredado al malvado en las obras de sus manos. Yod. Vuelvan los malvados al Seol, todos los paganos que de Dios se olvidan. Kaf. No quedará olvidado el pobre para siempre. La esperanza de los desdichados nunca se frustrará. Levántate, Yahvé, no triunfe el hombre. Sean juzgados los paganos en tu presencia. El Salmo 9 es un himno de acción de gracias, que reconoce la justicia de Dios y su intervención en favor del oprimido. Aunque tiene elementos de súplica, es principalmente una proclamación pública de que Dios actúa, juzga y defiende al más vulnerable. En varias tradiciones forma un solo poema, junto con el Salmo 10, pero la Biblia de Jerusalén los presenta de manera separada, respetando su estructura litúrgica. Es un salmo que combina gratitud, memoria histórica, proclamación de la justicia divina y confianza en la intervención futura de Dios. El salmista celebra no solo lo que Dios hizo, sino lo que sigue haciendo en la vida del creyente. El Salmo 9 es atribuido a David y se caracteriza por un tono solemne y litúrgico. El orante proclama ante la asamblea que Dios ha actuado como juez justo a favor de su pueblo. En la Biblia de Jerusalén se destacan tres elementos centrales. Dios defiende al débil, especialmente al pobre, al oprimido y al perseguido. Dios es juez y rey, capaz de derribar a las naciones que actúan con injusticia. La alabanza es memoria, un acto que recuerda las obras de Dios para fortalecer la fe. El salmista no se enfoca en una victoria militar particular, sino en la convicción de que Dios siempre juzga rectamente. El Salmo 9 puede organizarse en 4 secciones. La primera es una acción de gracias por las victorias pasadas. Versículos del 2 al 7. El salmista proclama que Dios ha escuchado, ha intervenido y ha derrotado a los enemigos. La segunda sección nos muestra a Dios como juez universal y refugio de los oprimidos, versículos del 8 al 13. Aquí aparece una de las declaraciones más fuertes del Salterio. Dios sostiene a quienes buscan su nombre. La tercera es la petición de auxilio y súplica personal, versículos del 14 al 17. El salmista pasa del himno colectivo a un ruego íntimo. La cuarta es el contraste entre la suerte del malvado y la del justo, versículos del 18 al 21. Dios no olvida al pobre, pero los malvados caen en la fosa que ellos mismos cavaron. Los versículos del 2 al 3 nos hablan de la alabanza total y consciente. El salmista declara que alabará de todo corazón,
expresión que en la Biblia de Jerusalén implica sinceridad y totalidad interior. La alabanza no es automática, nace de recordar las maravillas de Dios. En el versículo 4, Dios reivindica al justo. El salmista afirma que Dios ha defendido su causa. No se trata solo de un triunfo personal, sino de que Dios se posiciona a favor de quienes viven con rectitud. Los versículos del 5 al 7 nos habla de la derrota del mal y autoridad divina. Dios reprende a las naciones injustas. En la Biblia de Jerusalén se subraya que su juicio tiene dimensión histórica y moral. Los malvados desaparecen, pero Dios permanece. En los versículos del 8 al 9 nos presenta el trono de la justicia. El Salmo proclama que Dios establece su trono para juzgar al mundo con equidad. No es un juez distante, su justicia es activa, constante y universal. El versículo 10 nos dice que Dios es refugio del oprimido. El verso clave del Salmo es: Dios es una fortaleza para quienes sufren. Se recalca que conocer el nombre del Señor es confiar en Él, porque su identidad es su fidelidad. En los versículos del 11 al 13, nos invita a que alabemos a Dios. El salmista llama a todos a proclamar las acciones de Dios. La alabanza es comunitaria y misionera. Se cuenta lo que Dios ha hecho para fortalecer a otros. Los versículos del 14 al 15 nos muestra la súplica personal de David. El tono cambia. El salmista pide misericordia y liberación. En la Biblia de Jerusalén, los portales de la muerte representan una amenaza real, pero también simbólica en opresión, sufrimiento, injusticia. En los versículos del 16 al 17, David nos presenta a la justicia divina revelada. Los malvados caen en sus propias trampas. Aquí se afirma una ley espiritual. El mal es autodestructivo. La justicia de Dios se muestra en que el mal termina atrapando al malvado. El versículo 18 se nos confirma que Dios no olvida al pobre. Una declaración consoladora y profunda. Los pobres pueden ser olvidados por la sociedad, pero no por Dios. Los versículos del 19 al 21 se nos presenta la petición final y el anhelo de justicia. El salmista clama: levántate, Señor. No es solo un grito desesperado, sino una confesión. Sin Dios, la humanidad cae en soberbia. Con Dios, la justicia prevalece. En el Salmo 9 se pone énfasis en 4 grandes líneas. En primer lugar, Dios gobierna la historia. Él no es un juez distante. Interviene, orienta y corrige. En segundo lugar, Dios protege a los débiles. El pobre, el oprimido y el perseguido tienen un lugar privilegiado en la justicia divina. Como tercera sección, tenemos la alabanza es memoria salvadora. Recordar las obras de Dios fortalece la fe y abre el corazón a la esperanza. En cuarto lugar tenemos el mal es insostenible. Los malvados caen en su propia trampa. La justicia divina es inevitable. El Salmo 9 es ideal para orar cuando se ha recibido una victoria o una respuesta de Dios. Ayuda a reconocer que todo viene de Él. Se debe realizar en los momentos en los que parece que la injusticia avanza. El Salmo recuerda que Dios juzga y actúa. Se debe orar cuando las personas se sienten oprimidas, perseguidas o ignoradas. Este Salmo es un refugio espiritual para el corazón herido. Es excelente para rezar por la justicia en el mundo. Es un salmo que mira más allá de la vida personal. Invita a confiar en la justicia universal de Dios.